Bueno, Romanos capítulo 11 entonces. Vamos a buscar nuestras Biblias. Versículo primero. Leemos entonces, está dividido en nuestras Biblias, veremos dos divisiones, tres, perdón. Bueno, vamos a ver si respetamos ese orden y vamos a ir leyendo y explicando algunas cosas. Así que dice versículo primero, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Bueno, detenemos un momentito acá para ver estos dos pasajes en principio, con este dicho que tiene acá el apóstol, que es, si de alguna manera Dios puede haber desechado a Israel por su conducta, ¿no es cierto?, que conocemos, no haber rechazado al Mesías, y bueno, y haber impuesto sus normas a la manera que entendieron ellos la normativa de Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios les dio una ordenanza, lo que conocemos como la ley, ¿no es cierto?, y un propósito también para que desarrollara. Bueno, ellos no lo entendieron así. Lamentablemente, como veíamos que terminaba el capítulo anterior, con ese sentir tan pesado, duro de parte del Señor, todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, nos dice su palabra. Y así lamentablemente se han mantenido las cosas, peor aún. Pero de todas maneras, está allí anunciando el apóstol y permanece ese anuncio, no ha desechado Dios a su pueblo. Ha hecho un paréntesis en el tiempo, lo vamos a ver también en el transcurrir del pasaje, y bueno, y se ha dedicado el Señor a los gentiles. Allí enfocó su lente el Señor sobre el resto del mundo, de los seres humanos, y dejó allí por un tiempo de observar a Israel en este tiempo, en este punto de atención directa hacia ellos. Esto va a cambiar, no cabe duda. Luego que la iglesia sea retirada, nos dicen las profecías, pues entendemos de allí, es el rapto de la iglesia. Bueno, nuevamente la lente del Señor, por decirlo así, la mirada del Señor va a estar puesta nuevamente a pleno sobre Israel. O sea que de ninguna manera nosotros, con un conocimiento más amplio de los propósitos de Dios, como lo tenemos ahora, podemos asegurar esto, ¿no? De ninguna manera, igual que nos dice allí la Escritura que estamos leyendo, Dios ha desechado a su pueblo más allá de su condición de rebeldía, obstinación, ¿verdad?, como conocemos. Y bueno, también el apóstol se presenta porque él es israelita también, como conocemos, descendiente de la tribu de Benjamín, como aclara, y asevera que no ha desechado Dios a su pueblo. Pero, bueno, a continuación de allí hay toda una porción, creo que tenemos que prestarle mucha atención porque es una información, pero tiene en paralelo una enseñanza muy interesante para que la tomemos para nosotros también en este tiempo, ¿no? Porque dice el versículo Dios, o no sabéis, a mediados del versículo, ¿no?, la segunda parte, ¿qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme?
Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hasta aquí nomás por ahora con la lectura. O sea que el comentario que está haciendo allí, la expresión que está teniendo el apóstol es histórica, se va del tiempo en que él está escribiendo, aproximadamente, redondeando cifras, 800, 900 años, retrocede en el tiempo a lo que está narrando, lo que está en Primera Reyes, allí por los capítulos 19, del 17 en adelante también empieza la información de los eventos, y está hablando del tiempo que está acá gobernando el reino norte, ¿no? Más el rey que tocaba en ese tiempo gobernar, haciendo lo incorrecto, ¿no? Desagradable delante de Dios. Pero peor aún, tenía a su esposa, Jezabel, de que, sin exagerar, pero era una emisaria del diablo directamente, ¿no? Qué perversidad podía haber en ella, porque justamente ella era la que promovía todos estos cultos a Baal, como menciona acá, y incluso ordenando la matanza de los profetas, de los verdaderos, ¿no? Porque había profetas también de aquellos dioses paganos que ellos adoraban, ¿no? Y se estaba imponiendo esto. Y bueno, y si vamos ahí a la lectura de esos pasajes, vamos a ver la actuación destacada que tiene Elías, ¿no? Pero también en medio de esa actuación destacada que tiene, sufre un poco el descrédito. En un principio parece que el pueblo quisiera entender lo que él les decía, con unos eventos ahí bastante notorios que él practica, se recuerdan, que los confronta a todos aquellos profetas de Baal, los termina ejecutando. El pueblo entiende que por el milagro que se ve allí, con aquellos sacrificios holocaustos que habían preparado, el verdadero Dios era Jehová, pero igualmente Jezabel justamente lo quieren matar a Elías, ¿no es cierto? Y ahí huye Elías y el Señor lo ampara con esto que conocemos de los cuervos que lo alimentan y cuantas cosas, ¿no?, que nos narra ahí la Escritura. Y él se desalienta, se desanima al ver tanta contradicción y tanta idolatría y tanta tanta equivocación del pueblo, ¿no es cierto? Pero el Señor le va a dar un aliento muy grande, y esto es lo interesante, ¿no? Porque le dice, como diciéndole, no, mira, no estés tan deprimido, porque me he reservado. ¿Qué se había reservado el Señor? Un remanente fiel. Está diciendo que habían 7.000 hombres en medio de millones allí que habrían de israelitas, pero habían 7.000 que no se habían sumado a esta perversión que proponían con todos estos reyes, con todos estos dioses paganos de la idolatría y cuánta cosa, ¿no?, que practicaba el pueblo. Se habían mantenido fieles. Y justamente en pos de eso, retraen el tiempo, en esos 800, 900 años, como decimos, vamos a decir, viéndolo desde nuestro tiempo, 2000 años atrás, siempre redondeando las cifras, está diciendo el apóstol que aún en este tiempo, también en el tiempo del apóstol, había
remanente fiel. O sea, habían israelitas que se convertían al Señor, porque no obstante, ellos fueron los primeros convertidos, ¿no? Y que fueron llevando el mensaje del Evangelio. O sea, ese remanente pequeñito, si se quiere, ¿no? Fue cumpliendo los planes de Dios. Notamos que los planes de Dios se ejecutan de una manera u otra más allá de los desvaríos que tenemos los hombres muchas veces, ¿no? Pero también que notorio podemos ver una serie de cosas que nos involucran a nosotros directamente, porque evidentemente Dios ha estado y se va a seguir manejando con este principio de remanente fiel. Eso es llamativo y conmovedor a la vez, porque notemos que incluso, hablábamos recién, cuando es retirada la iglesia, cuando viene el tiempo de la tribulación, vemos allí en la profecía que se menciona incluso otro remanente allí al final de esos tiempos tan duros de la tribulación, de aquellos 144.000, que son israelitas, ¿no? Están detallados allí de las distintas tribus y demás. Tenemos precisión al decir esto, ¿no es cierto? Remanente, o sea que estamos hablando, no sé, si viene hoy día el Señor, hablamos de que de aquí, dentro de los 7 años siguientes, van a pasar estas cosas, o será cuando sea el tiempo, no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero es como uniendo la línea de tiempo. Tenemos a Elías, tenemos la tribulación, aparece en escena ese remanente que se mantiene, remanente fiel. Y nosotros actualmente podemos incluirnos en esa línea de remanente fiel. En un principio, por decir, bueno, hemos aceptado los planes de Dios, hemos aceptado la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, nos hemos sumado a su iglesia, el Señor nos ha acogido en su iglesia, pero también cuando habla de fidelidad, aquellos que no doblaron las rodillas, es todo un mensaje de convicción de aquellos hombres que, más allá de que, volviendo a los tiempos de Elías, de los peligros que padecían, ellos no se doblaron. Actualmente sabemos que hay países, hasta hemos escuchado algunos mensajes de hermanos que están un poco ahí en el anonimato, no tienen que figurar porque corren riesgo su vida, ¿no? Y están trabajando para el Señor. Pero el caso es que más allá de las contradicciones o de los eventos que atacan de alguna forma a los creyentes, en todo tiempo hay hombres fieles y que se destacan por su fidelidad. Y nosotros estamos también, veo yo, convocados a ser parte de ellos. Y esto es un privilegio que tenemos, mis hermanos. Y qué bueno que lo podamos recibir en estos términos y en el tiempo que nos toca vivir, donde francamente conocemos cuánta acechanza discreta, porque quizás no viene nadie con un fusil o con una lanza a privarnos de nuestras prácticas espirituales o cosas por el estilo, pero sí sabemos que hay mucha influencia de parte del enemigo, sumado hombres infieles, ¿no es cierto?, como en los tiempos de Jezabel y Acab y todo esto que mencionamos, que atentan contra la estabilidad de la iglesia del Señor. Y entonces en eso tenemos que el Señor nos ayude, ¿no?, a hacer esto que estamos haciendo, sumar conocimiento, tomar ejemplo de aquellos que nos precedieron, ¿no es cierto?, distantes y también algunos cercanos, quizás hermanos en las décadas pasadas, ¿no?, que fueron fieles ministros del Señor, creyentes, sencillos, humildes, pero luchadores, y que trabajaron para mantener una pureza dentro de la iglesia del Señor y no doblarse a cualquier evento de estos, que es amplio el espectro, ¿no es cierto?, de cosas que atacan
la estabilidad, la pureza, la integridad de la Iglesia del Señor, de la cual somos miembros nosotros, ¿no? O sea que estamos siendo llamados no a una posición pasiva, sino por el contrario, activa, ¿no es cierto? Y todos estamos dispuestos, todos tenemos lugar en esto, en las diversas formas, así sea como estamos ahora, en nuestra casa, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos orando, estamos participando de las reuniones, podemos ir al local, bien, no podemos, lo hacemos desde casa, hablamos con personas, le transmitimos el mensaje, trabajamos en nosotros mismos para ver en nuestro ámbito familiar o ámbito de influencia, para mantenernos también en un criterio correcto, buscando obedecer al Señor. ¿Cuántas cosas hacemos? Más allá de que por allí quizás no nos hemos puesto a pensar tanto en esto, o sí, ¿no es cierto? Pero lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Y estos ejemplos que nos muestran la Biblia, francamente, nos tiene que conmover y fortalecer a la vez, ¿no es cierto?, para seguir llevando adelante, como lo hicieron aquellos, como lo hacen algunos, como que comentamos, ¿no es cierto?, en otros países y demás, pero nosotros estamos aquí, y este es el lugar que nos puso el Señor, y es el lugar donde quiere el Señor, con su propósito en cada uno de nosotros, que nos desarrollemos y actuemos en consecuencia. Así que es una rica enseñanza que nos deja acá el pasaje, más allá del relato histórico que tiene y de también la influencia que estaba teniendo en los días de que el apóstol está escribiendo esto, e igualmente se proyecta hablando de Israel a los tiempos que está desarrollándose ahora, ¿no? Así que bien, leíamos entonces, habíamos dejado versículo 6, que hablábamos que bien, el plan de Dios y la manera que el Señor quiere que lleguemos a Él, es como sabemos, no como lo había entendido o lo entiende Israel por medio de las obras, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo, mostrando esa ley que no fue interpretada por Israel, ley de las obras, según podríamos decir ellos, y no la ley de la fe, que también hemos visto pasajes en capítulos atrás, capítulo 3 si no me equivoco, donde se menciona concretamente la ley de la fe, creer y confiar en el Señor. Así que de esta manera podemos llegar al versículo 7, que dice, ¿qué pues? Vuelve a preguntar. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Acá también hay una enseñanza y una palabra que ciertamente al día de la fecha trae discusión, ¿no es cierto? Porque dice los escogidos, ¿eh? Entonces, bueno, vemos ahí en el primer capítulo de Efesios menciona esto, ¿no es cierto? Los escogidos. Aparece el capítulo 9 también, allí por el versículo 17, 18, hemos visto también que están aquellos respaldos, digamos así, donde Calvino, sabemos que, bueno, hay un error de interpretación allí, como diciendo que Dios tiene cierta predilección por ciertas personas para llevarlos a la salvación y a otras no, porque su soberanía está presente, ¿no es cierto? Y Él es el que determina. Y tenemos que tener en claro que esto no es así, porque la palabra misma da una explicación en lo que significa escoger, significa poner aparte para salvación. Y ciertamente está presente la soberanía de Dios. Vale la pena también entrar un poquitito nomás en este punto para que tengamos algún dato más y nos dé claridad. Dios es soberano en cuanto que dispuso, y desde el principio lo dejó bien claro, que la forma de llegar al Señor, a su presencia, digamos así,
que siempre hablando de la presencia del Señor, podemos imaginarnos al mismo Moisés, ¿no es cierto?, aventurándose, si se quiere, de alguna forma, osadamente, diciéndole al mismo Dios allí que lo quería ver, y con ese lamento quizás de parte de Dios, le tiene que decir, no, como si nos dijera en este tiempo, no, querido, mira, no nos podemos ver porque si nos ponemos uno al lado del otro, vos dejarías de ser, pero sabemos que en esa misma voluntad de Dios, en esa misma puesta en claro que le hace Dios a Moisés, le está diciendo en paralelo, como diciendo, sí, yo quisiera que esto fuera posible, pero no es posible. Así que acá única solución que hay es la fe, la ley de la fe, creer y confiar. ¿En qué cosa? En Dios y en lo que Dios ha dispuesto, lo que conocemos con tanta claridad, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, el Salvador, el Dios humanado, que vino a hacer todo lo que conocemos que hizo acá en este mundo, y que de esa manera el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. Y esa es la soberanía de Dios. Así que este es el acceso, y eso es lo que Dios ha estipulado. Y es más, tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Y podríamos explicar en pos de todo esto, ir a los evangelios, etcétera, pero nosotros lo tenemos en claridad. Esa es la determinación de Dios. Así que quien acceda a través de esto, Dios lo pone aparte, lo escoge, y entonces ellos sí pueden entrar, pero no porque Dios diga, estos pueden y aquellos no, yo determino que no, cada uno determina. El suceso de los crucificados da cuenta de eso, tenían un conocimiento, porque al decir todo lo que expresa el que habla allí, que se escuche el diálogo, ¿no es cierto?, y habla acerca del Señor, es porque lo conoce, conocía que no había hecho ningún mal, y es muy seguro que conocía su mensaje porque conocía que vendría un día en su reino. Entonces conocía, pero él se tomó del verdadero plan de Dios, que fue lo que no hizo Israel, ¿no es cierto? Dios quiso establecer su plan, o lo que entendió que era el plan de Dios. Aunque recibió información de todos lados, profetas, los cristianos que se convertían, incluso vamos a leer de que buscaba que de alguna manera, dice el apóstol, tuvieran celo. Y dijeron, no, ¿cómo estos acceden de esta manera? ¿Cómo empiezan a haber iglesias por todos lados y no sinagogas? ¿No? O como también sinagogas. Pero ellos no se inmutaron. Es medio feo, les conté en una oportunidad, no sé si se recuerdan, que para fin de año me tocó conversar con un par de personas que se definían judíos. Y es increíble ver su muy respetuosa tosudez, ¿no es cierto? O sea, no, Jesucristo simplemente es un relato histórico. Qué duro, ¿eh? Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, pero allí está, y van a seguir estando, porque Dios no echa atrás su promesa y sus decisiones, ¿no es cierto? Así que Israel seguirá siendo Israel, el pueblo escogido por Dios, y un día cambiará ese aspecto de tosudez y de negación y entenderán la verdad de Dios. Pero avancemos, que el tiempo corre, ¿no? Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David encima agrega, ¿no?, en el Salmo, se ha vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Claro, uno si lo lee así en forma literal, dice, pero Dios hace también su parte, ¿no?, poniéndole todas estas cosas sobre sus capacidades auditivas, visuales, cegándoles, etcétera. No es así en forma directa, porque se dicen los que estudian
las escrituras y el idioma y demás, esto es un hebraísmo, tiene un nombre también, esto allí se le da en los estudios, pero no significa que Dios es el que hace esta actuación o esta degradación en las personas para que no vean, para que no escuchen, sino que es la resultante de la negación de la persona. ¿Qué sucedió con nosotros? Bueno, nosotros éramos personas comunes, no sé, yo les cuento mi historia, hasta los 26 años aproximadamente, bueno, una persona que andaba por este mundo. El Señor, siempre opino, el Señor me cuidó, me guardó para no hacer alguna macana, cosa por el estilo, ¿no es cierto? Pero sin Dios, ¿no es cierto? Anda sin Dios y sin Cristo, como dice la Escritura. Hasta que un día, bueno, el Señor obró y me encontré con el Señor. Le recibí como un Salvador, como nos pasó a todos los que estamos aquí. Y entonces la vida cambió. ¿Por qué? Porque nosotros, en principio, empezamos a entender y cada vez entendemos un poquito más. Ese es el efecto de todo esto que hacemos, ¿no es cierto? Y de la provisión de Dios en la comunión que Él nos da. Entonces vamos creciendo en conocimiento. Pero claro, sabemos que también está la morada de su Espíritu en nosotros. Pero también sabemos que está la influencia de Él en cada uno de nosotros. Entonces todo eso es una sumatoria que hace que mejoremos nuestra condición de una manera sorprendente, ¿no es cierto? A lo que podríamos ser sin el Señor. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Bueno, con mirar un poquito para afuera, vemos lo que sucede en la sociedad, ¿no es cierto?, en la cual vivimos. Tremendo, ¿no?, lo que hizo el Señor. Así que es el efecto de Dios que modifica para bien, podemos asegurar nosotros. Pero ¿qué hace Israel? Niega, rechaza. Bueno, listo, quédense con eso. ¿Qué les va a pasar en consecuencia? Por causa de ellos mismos, por quedarse allí absortos en sus pensamientos, en su criterio, en su forma de pensar, en su forma de ver, en su forma, no en la forma que quiere Dios que vean las cosas. Bueno, las consecuencias son estas. Les va a pasar eso un poco, podríamos decir, para explicarlo, por naturaleza. Eso es lo que le pasa al ser humano obstinado. Queda cegado en su propia opinión, en su propia sabiduría. No hay sabiduría de Dios, no hay aprendizaje alguno. Y bueno, y aquí vemos lo que nos está explicando lo que sucede, ¿no? Es espíritu de estupor. Nosotros decimos, se quedó estupefacto, queda helada, la persona recibe una noticia, queda helada, decimos, bueno, y eso da cuenta, ¿no? Quedan en ese estado, congelados, con sus pensamientos, con sus cosas, y creen que en medio de eso, en el caso de Israel, están siguiéndolo a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, seguirán sus prácticas y sus cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, no queremos entrar en la crítica de Israel, estamos diciendo queriendo explicar lo que nos marca la Escritura y resaltando de lo que estamos siendo librados nosotros, porque vamos a ver más adelante que también podríamos estar en una condición similar si no nos hubiéramos solidarizado al Señor. Así que, miren, hemos avanzado poco, vamos a acelerar más en el próximo encuentro, pero yo creo que ya todo esto que nos narra esta pequeña porción, si se quiere, qué bueno que podamos quedarnos con esta enseñanza que nos brinda la palabra de Dios, ¿no? Remanente fiel. Y que estamos conociendo cada día un poquito más del Señor para mejorar nuestra condición y mejorar también nuestra capacidad para servirle al Señor en lo que Él nos disponga. Así que, queridos, bien, dejamos acá, seguimos el martes próximo, que el Señor nos siga bendiciendo.